Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Yahweh el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subid Dios con júbilo, Yahweh con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Él es muy exaltado. Te exaltamos, Señor, Dios de toda la tierra, el soberano, el todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, el altísimo, el que es temible, como dice este Salmo 47. Este es un salmo para alabar al Señor, para decirle que tú reconoces, que tú entiendes que Él es el soberano de la tierra, que Él está por encima de todas las cosas, que Él es el todopoderoso y que es tu papá. Te alabamos, Señor. Aquí dice, y una y otra vez dice, cantad a Dios, cantad, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Con inteligencia significa cantad conociéndolo a Él, adorándolo a Él, tratando de conocer lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo de su amor. Así que te cantamos, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos al soberano de la tierra, al todopoderoso, al príncipe de paz, al Padre eterno, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Dios que nosotros servimos y adoramos todos los días, al nombre que es sobre todo nombre, al principio, al fin, al que sostiene, el que te sostiene a ti, el que sostiene tu familia, tu matrimonio, tu empleo, el que sostiene a tus hijos, el que sostiene nuestro negocio, el que sostiene esta ciudad, el que sostiene este país, el que sostiene la tierra, el que sostiene el universo, por quien todas las cosas fueron hechas y para quien todas las cosas fueron hechas, al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Yeshua HaMashiach. Cantad, cantad a Dios, cantad al Rey, cantad con inteligencia, porque nuestro Dios, que es nuestro papá, es bueno, es requete bueno, y para siempre su misericordia. Así que bueno, buenos y bendecidos días a la familia de la fe del Dios vivo, de la casa del Rey de la gloria, de todos aquellos que se conectan y que están conectados y que se van a escuchar esta transmisión más tarde. Los bendigo 70 veces 7, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Declaro y establezco el shalom de Dios sobre la vida de cada uno de vosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la sanidad divina, la protección divina, la palabra de Él que dice que somos sus hijos amados y que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud así como prospera nuestras almas. Ya les voy a hablar un poquito de eso, me está poniendo el Espíritu Santo, me está inquietando en esta mañana, pero bueno, los bendigo, amados hermanos. Vamos a estar aquí conectando estos aparaticos que a veces se me quieren alzar, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué significa esa palabra? Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Él nos quiere prósperos. Próspero en todas las cosas significa que seas próspero en todas las áreas, en tu área ministerial, en tu salud, y salud Él la completa en ese versículo, y esto el Espíritu Santo me está inquietando hablarles de esto ahorita como pasapalo. Me gusta dar siempre un pasapalo diferente a la comida que vamos a comernos esta mañana, que es de sabiduría,
pero Él quiere que seamos prosperados en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestros empleos, en nuestro trabajo, en nuestros hobbies, en cualquier cosa que tú hagas. Él quiere que seas próspero. Y después dice, porque es una prosperidad divina y la prosperidad de Dios va increciendo, o sea, va siempre aumentando. No es como la prosperidad que a veces hemos recibido, para aquellos que hemos pasado, que venimos a las tinieblas, que a veces recibimos cosas del diablo y después se pierden, o simplemente del hombre y después se pierden, mientras la prosperidad divina de Dios es duradera, es sostenible y va creciendo en el tiempo. Pero el versículo dice que Él quiere que también que tengamos salud, porque si no tenemos salud no podemos hacer más nada, ¿verdad? Pues tenemos un cuerpo, somos hombres espirituales, pero estamos en un cuerpo y es el templo del Espíritu Santo. Entonces Él necesita que tengamos salud, es su deseo, somos sus hijos amados y Él desea, y un deseo de Dios, imagínense, no es un deseo tuyo ni un deseo mío, sino que Él desea, el Todopoderoso, el que estamos ahorita alabando, desea que tú tengas salud. Es su deseo y por eso Él estableció ese plan de salvación en la cruz al darnos a su único Hijo a morir por nosotros y llevó todas nuestras enfermedades, quedaron clavadas ahí en ese madero, en ese momento y para siempre, ¿verdad? Las tuyas y las mías. Entonces Él desea que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Nuestra alma es nuestra mente, que nosotros seamos transformados en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar, según su palabra, según el poder transformador de su palabra. ¿Para qué? Para que tú te parezcas a Cristo, para que tú pienses como piensa Cristo, para que tú veas las cosas de la perspectiva de Dios, para que tú tengas esa sabiduría que tiene Dios. Y es un proceso continuo en el cual nosotros pasamos mientras vivamos en esta tierra, porque lo que más le interesa a Dios es transformar tu carácter, que tú seas transformado en tu manera de pensar, que tú tengas la mente de Cristo, que la palabra llene tu corazón y que tú pienses según la palabra, que tú hables según la palabra, pero en particular que tú actúes según la palabra. Dice la Biblia que Él quiere que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Entonces, a eso se refiere que nuestro Dios, que es nuestro papá, nuestro Abba Padre, nuestro papito bello, como dice la hermanita, Él te dice que primero empieza hijo amado, o sea, tú eres hijo, familia real, familia del Dios vivo, hijo amado, o sea, que Él te ama, porque Él nos da amor eterno, y como Él es eterno, Él quiere amor eterno, porque Dios es amor. Dice que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Así que ahí les dejo eso, para que mediten y reflexionen sobre esa palabra, porque es el Dios Todopoderoso hablando de cuál es su mejor deseo para su Hijo amado. Que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, yo suelto esa palabra sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus cosas, sobre tus negocios, sobre tu empleo, sobre todo lo que tenga que ver contigo, porque tú eres hijo del Dios vivo, eres de la familia real, eres real sacerdocio, estás vestido con vestidos reales, tienes un asiento asignado en la mesa del rey. Ese eres tú, eres hijo, eres una identidad de hijo, es una identidad que tiene autoridad, que estamos sentados junto a Él en lugares celestiales, son lugares de autoridad. Desde allí es que te tienes que ver tú, y desde allí es que tienes que parar tú y vean, si quieres, la enseñanza que di en estos días, pues de la identidad en Cristo, porque eso es poderoso. Esa revelación no puede salir de nuestra mente. Pero bueno, hoy vamos a hablar de sabiduría, pero antes que todo vamos a preparar la atmósfera, vamos a gozarnos, vamos a tirarle besos al Señor, vamos a entrar en comunión, en un solo espíritu. Dice la Biblia que ahora ya nosotros no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros y que nosotros en Él un espíritu solo somos. Recibe esa palabra. Tú y Él un espíritu solo somos. Imagínate que te estoy hablando del Espíritu de Dios. Así que bueno, ahí les dejo esa palabra. Alaba. Tírale besos a tu Abba Padre. Adora. Dobla rodillas si estás acostada, arrodillada, pata arriba, pata abajo. Solo adora. Tírale besos a tu Abba Padre. Vamos, adora. Que de tus labios salga la mejor alabanza. No sabes cantar, silba, grita, brinca. Tírale besos a lo que quieras, pero adora.
Adora a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Adoramos, Señor. Bendecimos al Rey de Reyes. Le cantamos al Rey soberano de toda la tierra. Cantarle a Dios, cantarle con inteligencia. Salmo 47 es el pasaparo. Salmo 47, le cantamos al Rey de Reyes. Que tu mejor alabanza todavía ha salido de tu boca. Yo me uno a ti, Señor. Yo soy uno contigo. Uno contigo. Vamos, en este momento estás conectándote en comunión con el Espíritu de Dios y somos uno con Él en el Espíritu. Contigo, uno contigo, en honor a ti. Mi corona es la persona más importante para mí. En honor a ti, eres la persona más importante para mí. Vamos, entramos en esa dimensión espiritual. Dice la palabra que entramos en los atrios más íntimos de nuestro Abba Padre. Ya no hay velos, ya no hay animales muertos, ya no hay ese poco de sangre que había que derramar, de corderos, de ovejos, de carneros. Ya hay uno que derramó su sangre preciosa por nosotros y ahora nosotros podemos entrar. Vamos, entra, visualiza en el Espíritu que estás entrando a los atrios, al trono de gloria. Estás entrando donde está sentado el Rey de Reyes, a la derecha del Cordero, a la diestra del Todopoderoso. Entra, vamos, y recibe salud al entrar en el trono de gloria. Vamos, pero entra, que tienes acceso directo y entras con cantos, con himnos, con alabanzas, con salmos. Entras cantándole al Rey, cantándole a Dios, al soberano de toda la tierra. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. Somos uno contigo, uno. El Espíritu de Dios mora en ti. El cuerpo tuyo es el templo. Eres un templo, el templo del Espíritu de Dios. Hay uno. Él dice, mi Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo somos uno. Pero Él también dice que somos miembros con diferentes talentos, con diferentes dones del mismo cuerpo, del cual es la cabeza. Cuerpo, cabeza, uno, ya va Padre. Cristo y yo somos uno. Cristo y tú uno son. Estamos unidos con Él en el mismo Espíritu. Le damos gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. Porque ya nosotros no vivimos, sino que vivo en ti. Y tú vives en mí. Mis hermanos y mis hermanas viven en ti y tú vives en ellos. Para tu gloria, Señor. Para que seas exaltado, Señor. Muévete con poder. Derrama tu gloria. Allí donde está cada uno de mis hermanos que están conectados, cada uno de los que van a conectarse, derrama tu gloria, llena esa atmósfera de tu gloria. Tú estás aquí, eres por siempre bienvenido. Precioso Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido, derrama tu gloria, esa nube densa de gloria que está explotando allí donde estás, por tu adoración, por tu alabanza, esa nube de gloria que explota allí donde estás, en tu oficina, en tu cuarto, en ese carro, donde quiera que estés. No lo puedes ver, hay ángeles que están cantando contigo alrededor de ti, adorando al soberano de la tierra, al Rey de Reyes. Amo esa nube de gloria que te cubre en este momento,
para que tú exaltes al Rey de Reyes, esa nube de gloria en la cual tú estás guardada, estás protegido, estás prosperado, tienes salud, prospera tu mente, prospera tu alma. Vamos, es allí donde adoramos y exaltamos al Rey de Reyes. Vamos, derrama tu gloria y tu poder, Espíritu superior, se activa en cada uno de nosotros. Oramos mucho esta mañana por eso. Espíritu superior, se activa un Espíritu superior. Espíritu de poder, Espíritu de amor, Espíritu de dominio propio, Espíritu superior, Espíritu superior. Más importante para mí. Gracias, precioso Rey. Adoramos, Señor. Vamos, en este momento, esa nube de gloria se hace más densa, se hace más densa y más densa. Se hace más densa, vamos. Disfruta de esa preciosa y dulce presencia del Espíritu de Dios. Disfrútala. Es una unción de amor que Él está derramando desde tu cabeza hasta tus pies. La gracia y favor de Dios está sobre ti en esta mañana. Lo declaro en el nombre de Jesús. Recibe esa unción, ese bálsamo de amor, una unción de poder que te baña. Vamos, hinca tu cabeza y recibe esa unción desde la coronilla de tu cabeza que va derramándose sobre todo hasta tus pies. Vamos, recíbela. Gracias. Unción de poder, unción dulce, una unción que tienes que cuidar más que el oro y la plata. Gracias. Unción de poder. Vamos, extiende tu mano hacia el cielo. Extiende tu mano hacia el cielo y toca con tus manos lo invisible. Toca lo que no se puede tocar. Tócalo en este momento, tócalo, porque estás ungida por el Todopoderoso, estás ungida por Yahweh, el Yahweh de los ejércitos. Vamos, gloria al Rey. Espíritu Santo, estamos siendo ungidos por esa unción del Espíritu de Dios. Oh, gracias, Señor. Vamos, sopla el Espíritu de Dios, ese fuego abrasador. Hay poder en ti en este momento ahorita. Viento sopla. Hay fuego, el fuego del Espíritu de Dios que te va a acompañar todo el día y esta mañana. Oh, gracias, precioso Rey. Gracias. Ese soplo de poder, ese soplo de sanidad, ese soplo de resurrección. Soplo de vida, el mismo soplo que fue soplado sobre Adán para que agarrara vida. Vamos, ese soplo en este momento está sobre ti. Recibe el soplo de vida del Espíritu de Dios. Sopla, Sara, vamos, malaca, saya. Oh, Singiri, malaca, saya. Sopla. Gracias, precioso. Gracias, precioso. Oh, gracias, precioso. Y cuando empezamos a adorar es difícil parar, ¿verdad? Porque es que vemos cómo se abren los cielos cuando nos metemos en eso que estamos cantando, porque hay que cantar en el espíritu, ¿verdad? Porque el Señor busca verdaderos adoradores que adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros adoramos,
nos metemos en esa dimensión del espíritu, pero también tenemos que cantar en el entendimiento. Entonces tenemos que saber lo que estamos cantando, y ahí estamos cantando, estamos alabando, pero la letra de la canción, que este cantante es uno de los, Marco Brunet se llama él, es uno de los que más usa la palabra de Dios en sus letras. Cuando estamos cantando, cantamos también en el entendimiento, o sea, con la mente, porque la mente y el espíritu están completamente interconectados. O sea, tú eres un ente tripartita, espíritu renovado, alma, que es tu mente, tu corazón, y el cuerpo. Y esos tres son uno, están interconectados. Entonces, cuando nosotros nos movemos en una dimensión espiritual, en oración, en adoración, en alabanza, estamos en el espíritu, ¿verdad? Estamos adorando en el espíritu, pero tenemos que saber lo que estamos cantando, lo que estamos hablando, lo que estamos orando, porque sale por nuestra boca. Y de nuestra boca sabe lo que tenemos en el corazón, y de nuestra boca usted sabe todo lo que puede salir, ¿verdad? Puede salir vida, puede salir muerte, y nosotros tomamos la decisión de que salga la palabra de Dios, que es una espada que transforma, que sana, que libera, que edifica, y todas esas cosas que ustedes saben. Entonces es maravilloso adorar cuando adoramos y alabamos en el espíritu, pero también con el entendimiento. Así que los bendigo, amados hermanos, declaro el shalom de Dios sobre cada uno de vosotros, que el bien y la misericordia del Dios vivo los persigue en esta mañana y los alcanza en esta mañana y todo el día, y que este es el día que hizo el Señor. Hoy nos gozaremos y alegraremos en Él. Ayer ya pasó, mañana ya sabe lo que tiene para nosotros, y las misericordias de mañana son nuevas versus las de hoy. Las de hoy son nuevas versus las de ellos. Así que bueno, hoy les dejo todo ese pasaparo. Cántale al soberano, cántale al Rey de Reyes, cántale al soberano de la tierra. Qué lindo salmo, ¿verdad? No me deja de retumbar en la mente. Yo me acuesto todas las noches escuchando los salmos, y una cosa poderosa. Primero, la paz que llena nuestros corazones, y segundo, hay salmos que son para adorar, hay salmos que son para exaltar a Dios, hay salmos que son para protección, hay salmos que son de pura, ya sabes, de pura guerra, de pura candela, hay salmos que son de victoria. Entonces, bueno, los invito a que se paseen por los salmos todo el tiempo. Eso de esta mañana, el pasapalo fue el Salmo 47, que le cantes al soberano de toda la tierra. Hoy quiero hablarles de sabiduría. Este es un tema que no es casualidad, porque es el mismo espíritu que nos está poniendo a todos los ministros a hablar. O sea, por donde estamos escuchando ahorita, todo el mundo está predicando, está enseñando, está edificando en sabiduría, porque si hay algo que nosotros tenemos que tener hoy en día para vivir en este mundo tan caído, donde la gente está tan confundida, donde hay tanta inequidad, donde hay tanta maldad, tal como está escrito en la Biblia, que el amor de muchos se enfriará en estos últimos tiempos, nosotros tenemos que saber cómo vivir como sabios y no como necios. Por cierto, si ustedes quieren tener el manual de vida para mí, para el tonto, para el necio, lean Proverbios. Hay 31 proverbios. Es uno para cada día prácticamente. No se cansen, si quieren leer uno todos los días, lo vuelvo a repetir 12 veces al año, porque ahí está el manual de cómo vivir con sabiduría. Y esta mañana vamos a estar escudriñando muchos de esos proverbios, porque hablan de la sabiduría. Si ustedes simplemente quieren buscar la palabra sabiduría en la Biblia, le va a salir muchos versículos, muchos, pero muchos o la mayoría van a estar en Proverbios, porque Proverbios habla de la sabiduría, ¿verdad? ¿Pero qué es la sabiduría? Porque una de las cosas que en el mundo donde yo me movía o me muevo, se habla mucho de inteligencia, hay muchos ingenieros, hay mucha gente capacitada tecnológicamente, mucha gente que tiene mucho conocimiento, y todo eso es muy importante, ¿verdad? Todo eso es necesario para que se desarrollen los sistemas, para que se inventen cosas, para que se operen plantas y para de contar. Pero si no tenemos sabiduría de cómo vivir, esas cosas de inteligencia y conocimiento pues no van en tanto, porque entonces a veces pensamos que hacemos las cosas bien, pero no las hacemos como las quiere Dios. Y Proverbios 9:10 dice que el temor a Dios es la fundación, es la base,
es la esencia de la sabiduría, y que la inteligencia es el conocerlo a Él. Cuando yo por primera vez, hace como 8 años, estudié esto, eso me derribó todos los esquemas que yo tenía de inteligencia. Porque obviamente yo miraba la inteligencia del hombre, los talentos del hombre que nos dio Dios, ¿verdad? Para hacer cosas, Él quiere que hagamos esas cosas, pero por encima de eso tiene que estar la sabiduría. Y la sabiduría, aquí en Proverbios 9:2 dice que es el temor al Señor. ¿Y qué es temerle a Dios? No es temerle miedo. El temor al Señor es respetarlo, amarlo, pero en particular obedecerlo. Porque les quiero dar una nueva definición de sabiduría que a ustedes les va a cambiar también todos los esquemas. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría de Dios? O la Biblia lo llama la sabiduría de lo alto. La sabiduría, amados hermanos, es la capacidad para ver las cosas como la ve Dios. La sabiduría es la capacidad para que tú veas todas las cosas desde la perspectiva de Dios, de cómo las piensa Dios, de cómo las ve Dios. Estoy hablando de Dios, el creador del universo, del cielo y de la tierra. Y es el responder y actuar según los principios que establece la palabra de Dios. Entonces lo voy a repetir porque esto necesito que quede bien claro en vuestros corazones y que quede escrito para siempre. ¿Sabiduría qué es? Ver las cosas como las ve Dios y actuar según su palabra. Obviamente, para actuar según su palabra tienes que tener fe, que Él te la dio, el querer hacer, que Él te la dio, la confianza en Él, que se establece caminando con Él, y Él te va dando misericordias nuevas cada mañana para que tú aumentes su confianza en Él y entres en esa dependencia de Él, porque sabes que Él te saca de todos los problemas, y si no te lo sacas porque lo que te conviene, lo que Él tiene es mejor de lo que tú estás pidiendo. Entonces se establece esa dependencia con Él, para lo cual finalmente después la obediencia es algo casi que natural. Es una obediencia que no nos cuesta. A veces no entendemos las cosas que Él nos pide hacer, pero las hacemos porque nosotros confiamos en Él. Y entonces lo que nosotros hacemos todo ese proceso, que es creer por fe, establecer nuestra confianza en Él, depender y obedecer, entonces Él derrama sus bendiciones, pero también nos pide una asignación para el reino de los cielos. Así como funciona el principio del reino de los cielos. Entonces, ¿qué es la sabiduría nuevamente? Para aquellos que se acaban de conectar, porque esto es importante, es la capacidad para ver las cosas como las ve Dios y responder y actuar según lo que está escrito en su palabra. Eso es todo. Y si no la tienes, la pides y Él te la da. Y tenemos este tesoro, que es la Biblia, que es el logo, pero que se nos revela lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Nos la revela el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere. Y entonces esa es la forma de caminar en sabiduría. Y vamos a estar escudriñando varios versículos entre hoy y el lunes de cómo adquirir esa sabiduría divina, esa sabiduría de Dios, esa sabiduría donde tú no vas a tener, no es que no vas a tener problemas, sino que los problemas se van a reducir porque tú vas a estar caminando con sabiduría. Es que vas a crear mejor a tus hijos. La sabiduría tiene que ver mucho con las relaciones humanas, de cómo respondemos nosotros a otros con sabiduría, de cómo caminamos en el diario vivir con sabiduría. Entonces la sabiduría le hace falta para todo, pero un termómetro muy particular de cómo caminas en sabiduría es cómo son tus relaciones con otros. Y ahí en Proverbios está establecido de las cosas que tienes que hacer, que es la palabra de Dios, casi para cualquier circunstancia de la vida, de cómo crear a tus hijos, de cómo trabajar, de cómo hacer la finanza, de cómo estar en el matrimonio, de cómo servirle a Dios. Está todito en esos 31 proverbios. Pero tienes
que vivir con sabiduría. Dice la palabra que la busques, que la pidas y que te la ates al cuello y que la cuides más que la plata. Ya vamos a estar escudriñando mucho de esos proverbios, voy a estar leyendo mucho porque hace falta que lea, pero hay que hacerlo en revelación, ¿verdad? Entonces, esa es la sabiduría. La palabra nos enseña que se active y que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Qué significa la mente de Cristo? Que tienes que pensar como Cristo. O sea, que tienes que pensar como Dios. Entonces, la sabiduría es lo que te va a permitir ver las cosas como las ve Dios. Y como tu corazón y tu mente tiene depósito de la palabra de Dios, tú vas a responder entonces, vas a hacer, vas a actuar según lo que está en la palabra de Dios para cada circunstancia, sea una circunstancia de tu matrimonio, de tu finanza, de nuevamente cómo crear a los hijos, de cómo amar, perdonar al prójimo, etc. Para cada circunstancia que tú encuentres, tú vas a vivir con sabiduría y hay versículos, hay palabras establecidas para cada una de esas que tienen que reverberar en tu corazón y en tu mente. Entonces, bueno, esos son los conceptos de la sabiduría, y la sabiduría, nuevamente, es la esencia de la sabiduría, la fundación de la sabiduría es el temor a Dios. Y nuevamente los que están conectando, el temor a Dios no es el miedo a Dios, es el amarlo, el respetarlo, pero en particular es obedecerlo. Y eso está clarito en la Biblia. Jesús le dijo a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar significa obedece. Si tú amas a Dios es porque lo obedeces. Que no entiendes lo que te está pidiendo, eso no es problema tuyo. Sus pensamientos son más altos que los tuyos. Su plan es más alto que los tuyos. Y Él solamente tiene cosas buenas para ti, porque dice la Biblia que Él solamente tiene pensamientos de paz para ti y no de mal. Entonces tú obedeces y punto. Dice sí, papá, y listo. Y entonces dice la misma Biblia, el mismo Espíritu Santo dice que entonces cuando tú haces todo eso, todo te saldrá bien. Entonces, ¿hay algún incentivo en amar y obedecer a Dios y temer a Dios para caminar en sabiduría? Si todo te va a salir bien. Se los estoy descomponiendo en lenguaje sencillito. Por eso es que a veces hay que usar también versiones de la Biblia un poco más. A mí me ministra mucho la Reina Valera, pero me gusta mucho retosar con otras traducciones, y voy a estar usando mucho hoy la Nueva Traducción Viviente. Y los invito a que usen esa versión, estas aplicaciones de la Biblia que podemos ahorita switchar de una versión a otra para entender mejor lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Hoy en particular voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente y vamos a estar estudiando, para empezar, como yo diría como versículo base, el Proverbios 2, 1 al 7. Y hoy no voy a terminar, no me va a dar tiempo, tengo que terminar un poco más temprano, pero vamos a empezar por ese versículo. Mire, dice así, y lo titula Los beneficios de la sabiduría. Y lo que quiero enseñarles es qué es sabiduría, los beneficios de la sabiduría, pero en particular cómo adquirir sabiduría. Y vamos a estar hablando de eso entre hoy y el lunes. No se pierdan nada del lunes, por favor. Entonces, dice Proverbios 2 del 1 al 7. Hijo mío, esto es maravilloso, como muchos versículos. Dios empieza hablándole al hijo. O sea, entonces papá empieza hablándole al hijo. Papá, que es el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, el dueño del oro y la plata, el que creó al hombre, que dio la sanidad, empieza hablándole al hijo. Hijo mío, hijo mío. El pasaparo que le dije esta mañana empieza: hijo amado. No es que solamente eres hijo, sino que eres hijo muy amado por Dios. Deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ya este empezar te tiene que llenar de una confianza, de una paz, de una seguridad maravillosa. Pero bueno, tengo que seguir. Es que me emociona hablando de Dios tanto, que es tanto lo que me susurra y me ministra el Espíritu Santo, que a veces voy como que muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, empieza el proverbio diciendo: hijo mío, presta atención a lo que digo,
O sea, Dios te está hablando y Dios nos habla a través de su palabra principalmente. Te puede hablar a través hasta de un burro, de una piedra, pero te habla. Pero bueno, vamos a arrancar aquí en serio ya y duro, porque tengo ganas de hablar de Dios. Dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Y agarren los verbos con atención. En la palabra de Dios, amados hermanos, no se puede desperdiciar nada, ni un verbo, ni un adjetivo, ni una coma. Hijo mío, presta atención. O sea, atiende que te está hablando Dios y todo lo que te diga Dios, que son instrucciones, que son mandamientos, que son comandos específicos para cada circunstancia. Dice aquí que los atesores. Aquí dice, atesora mis mandatos. Atesora es que te apropias de la palabra que tú recibes de Dios, la atesoras y se hace, como dice nuestra pastora, cuerpo de tu cuerpo, hueso de tus huesos. Porque tú sabes que esa palabra es parte de ti y que esa palabra se va a cumplir en ti y que esa palabra es lo que más te conviene a ti y que indistintamente lo que tú estés viendo alrededor tuyo o lo que te digan los expertos y los sabios, pero no la sabiduría que estamos hablando, sino los especialistas, la palabra que tú recibes de Dios está por encima de eso. Entonces, presta atención, escucha lo primero que te está mandando a hacer, a lo que Él dice, y segundo, atesora mis mandamientos. O sea, lo que Él te dice lo guardas con mucho cuidado. Después sigue diciendo el versículo 2, estamos estudiando Proverbios 2 del 1 al 7, dice, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. O sea, que afines tus oídos a lo que Dios te está diciendo, porque lo que Dios te dice es la sabiduría divina. Pero te dice, y concéntrate en el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Es entender. ¿Qué es entender? Es inteligencia. ¿Qué es inteligencia? El que entiende porque es inteligente, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es lo que queremos entender? Queremos entenderlo a Él. Y cuando tú lo entiendes a Él y lo obedeces a Él, entonces estás caminando en sabiduría. Y aquí te dice que prestes mucha atención, dice afina. Afina, es nueva traducción viviente, Proverbios 2 del 1 al 7, afina tus oídos, oído pelado. Sigue diciendo, clama por inteligencia y pide entendimiento para cada situación que estés viviendo. Pide al Espíritu Santo que te dé inteligencia. Inteligencia es la habilidad de tú entender las situaciones según la perspectiva de Dios, según la palabra de Dios, para entonces después tú responder a esa situación nuevamente según la palabra de Dios. ¿Estás recibiendo, hermano? Esto es sumamente importante. Y sigue diciendo aquí, búscalos como si fueran plata. ¿Qué vas a buscar? Sabiduría, inteligencia, entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Me voy a parar un momentico allí, porque la primera estrategia que les voy a estar enseñando de adquirir sabiduría es buscarla. Y para buscarlas tienes que tomar la decisión de buscarla. Pero ¿con qué intensidad la vas a buscar? Aquí te lo está diciendo clarito la palabra de Dios. Como si fuera un tesoro escondido. Vamos a imaginarnos por un momento que estamos en un terreno que tú estás buscando, que alguien te dijo que había una caja llena de monedas de oro. ¿Con qué intensidad tú la buscarías si necesitas dinero? Y que te dijeron que está en esa tierra, que es una tierra fértil, y el que te lo dijo es de buena fuente, que en este caso es Dios. ¿Tú buscarías con intensidad un baúl lleno de monedas de oro en ese terreno? Asimismo, te está diciendo el Espíritu Santo que busques la sabiduría con esa intensidad. Estás buscando un baúl lleno de monedas de plata como si fuera escondido. Así tienes que buscarla. Aquí está clarito. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos.
Entonces, el versículo siguiente dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Me quiero parar allí también. ¿Qué tesoro puede ser más grande que conocer a Dios? Que conocer lo ancho, lo alto, lo largo y lo profundo de su amor. Que conocer el poder que tiene Dios. Que conocer el corazón de nuestro Abba Padre. ¿Qué significa eso? Que a veces hay que hablar en lenguaje más sencillo. Pues nosotros cuando vamos a hablarle de Dios al mundo, muchas veces tenemos que usar lenguaje más sencillo para que la gente pueda entender. Hay que hablarle con sabiduría. Entonces, volviendo al tema, ¿qué significa conocer el corazón del Abba Padre? Es conocer el carácter de Dios. Es conocer cómo piensa Dios. Es tener acceso a la sabiduría de Dios. Entonces, cuando haces estas cosas y las buscas, que estamos leyendo los versículos anteriores, entonces vienes a obtener el conocimiento de Dios. Vas a conocer cómo piensa el Todopoderoso. Y sigue diciendo, pues el Señor concede sabiduría. O sea, lo que te quiere decir aquí, voy a repetirlo otra vez porque esto tiene que estar escrito en vuestros corazones. O sea, aquí te dice que oído al tambor, que afines tu oído a lo que dice Dios, que atesores sus mandamientos, que pidas sabiduría, que pides entendimiento, que pides inteligencia y que la busques con esa intensidad, como un tesoro escondido. O sea, estás fajada trabajando para buscarla. Así quiere Él que busques la sabiduría, para que después puedas entender a Dios. Aquí dice, para que obtengas conocimiento de Dios, o sea, para que entiendas cómo piensa tu Abba Padre. Cómo piensa tu esposo, tu hijo, o el jefe, o el presidente, cómo piensa el Todopoderoso. Aquel cuya voluntad es perfecta y agradable, aquel que tiene pensamientos solamente de paz, aquel que todo lo que hace para ti es bueno, aquel que escribió la historia, ese plan de amor perfecto que está escrito con su puño y letra para ti antes de la fundación del mundo, es de Dios. Entonces, conocer a Dios, eso es maravilloso. Y Él mismo te dice que cuídalo, más que la plata. Eso es realmente poderoso. Pero después sigue diciendo, pues el Señor concede sabiduría. Entonces, te dice primero que es sabiduría, te dice con la intensidad que tienes que buscarla, pero te está confirmando que Dios te la quiere dar. Porque Dios es tan re bueno que cuando nosotros pedimos, Él da. Que cuando nosotros llamamos, Él atiende. Que cuando nosotros tocamos la puerta, la abre. Pero es que a veces nosotros no llamamos. A veces nosotros no pedimos. Él mismo lo dice, Jesús lo dijo. Es que no tienen porque no piden por esa boquita. Pero también dice que si tú pides y pides con fe sin dudar en su nombre, te será hecho. Así como digas, te será hecho, ¿verdad? Igual con la sabiduría. Él te la quiere dar. Aquí lo dice claro, repito, Nueva Traducción Viviente. Yo estoy escudriñando la Nueva Traducción Viviente, pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. De su boca, que tenemos la bendición que Él habló y quedó escrito. O sea, y no contento con eso, Él mandó a su Hijo, 100% Dios, a que se hiciera carne. Por eso es que Juan establece claramente que el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios y el verbo se hizo carne.
Muchas traducciones dicen que la palabra era Dios y la palabra se hizo carne, la palabra es Jesús. Entonces está escrito cómo es el corazón de Jesús, cómo piensa Jesús, Dios, cómo son esos pensamientos, cómo es su carácter. Entonces salió de su boca esa palabra que está establecida y ahí está el saber y el entendimiento. Ahí está la sabiduría. Es sencillito, hermano. Y termina diciendo este versículo: al que es honrado, ¿verdad?, al que camina en la rectitud, al que camina según su palabra, Él le concede el tesoro del sentido común. Y me quiero parar ahí otra vez, porque si hay algo que le falta a la gente hoy en día, en esta humanidad caída, en este mundo roto, es sentido común. Pero aquí estamos hablando es de la sabiduría de Dios y no de la tuya. Pero Él te la va a conceder si tú caminas en rectitud. Y eso en palabras prácticas, ¿qué significa? Nos volvemos al primer versículo que dice: hijo mío, papá hablando al hijo, presta atención a lo que yo digo y atesora mis mandamientos. Si caminas en obediencia y caminas en rectitud, Él, como tú lo temas a Él, te va a dar sabiduría. Y termina diciendo aquí: Él es un escudo para los que caminan con integridad. O sea que no solo que Él te da sabiduría, sino que si tú caminas con integridad, y quiero escudriñar un poco más eso en las relaciones humanas, yo creo que hoy no es por el lunes, Él no solamente te da sabiduría para tú hacer las cosas según la perspectiva de Dios, sino que Él es un escudo, o sea, te protege, te guarda. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Entonces quiero que reciban todas esas instrucciones que está dando el Espíritu Santo en esta mañana, en estos Proverbios 2 del 1 al 7. Es prestar atención a la voz de Dios. Es atesorar sus mandamientos. Es que no habla de solamente de guardarlos, que recuerden que es hacerlos, porque tú lo amas, ¿verdad? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Lo repito porque Jesús lo dijo clarito. No puede haber amor y no obediencia. Una cosa va pegada de la otra. Entonces, atesoras, va inclusive más allá de guardar. Es que lo agarres, que lo cuides más que la plata, y que pidas sabiduría, que pidas entender la manera de pensar de Dios. Y Él te la quiere dar si tú la pides, y te la quiere dar en abundancia si tú la pedís. ¿Y con qué intensidad la vas a pedir? Como si estuvieras buscando un tesoro que está en el patio de tu casa. Visualiza un momento el patio, el terreno de tu casa. Visualiza que hay un baúl lleno de monedas de plata y que tú lo vas a buscar con esa misma intensidad. No quiero sonar redundante, sino que estoy repitiendo porque quiero que esto quede escrito en vuestros corazones, así como quedó escrito en el mío. Con esa misma intensidad vas a buscar la sabiduría. Porque recuerda la definición que les di al principio de sabiduría, que es la capacidad de ver las cosas como las ve Dios. Desde la perspectiva de Dios, tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente está siendo transformada a ser la mente de Cristo. Nuestra manera de pensar, a ver las cosas como las ve Dios. Para después, ¿qué? Responder y actuar según lo que está establecido en la palabra de Dios. Porque la fe sin obra es muerta. El sabio, si no actúa como sabio, no es nada. Entonces la sabiduría no es nada si tú no la llevas a la acción. La palabra de Dios tampoco da el fruto que tiene que dar si no la llevamos a la acción. Y por eso nos manda a ser hacedores de la palabra y no solamente escuchadores, ¿verdad? Están recibiendo. Porque esto es sumamente importante. La sabiduría es la capacidad que Él nos da, porque viene de Él, de ver las cosas como Dios las ve
y poder actuar según su palabra. Ahí les dejo eso, amados hermanos. Lo repetí 2 veces porque quiero que esté verdaderamente atosorado en vuestros corazones. Ahora, lo que quiero hablar es de cómo adquirir sabiduría. Porque aquí en este proverbio nos dice que la pidamos y la busquemos como un tesoro escondido. O sea, que la busquemos con muchas ganas y que Él te la quiere dar. Entonces nosotros tenemos que buscarla, ¿verdad? Y la primera estrategia para tener sabiduría es buscarla. Y la primera estrategia, o el primer paso que tienes, que ahora nuestra madre está enseñando de tomar una decisión antes de tomar una decisión, o algo así dice ella, es que tú tienes que tomar la decisión de buscar la sabiduría. Todos son decisiones, hermano. Tú tienes que tomar la decisión de amar, tú tienes que tomar la decisión de perdonar, tú tienes que tomar la decisión de servir. Todos son decisiones, pero Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, Dios nos puso esa medida de fe, derramó su amor en nuestro corazón y por todo eso Él mismo nos ha capacitado para que nosotros podamos buscar las cosas que Él quiere que nosotros busquemos. Y una de ellas muy importante es sabiduría. Entonces Él te dio la capacidad para buscar la sabiduría, entonces tú tienes que tomar la decisión de buscar la sabiduría y esa decisión denota una acción. Una acción es buscar la sabiduría. ¿Cómo buscan la sabiduría? Si hablamos más temprano que el temor a Dios es la base de la sabiduría y el temor a Dios es amarlo, conocerlo a Él y obedecerlo. ¿Y qué es lo que vas a obedecer? Es la palabra, lo que Él dice. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Meterte en la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Meterte en la palabra de Dios. Yo les pregunto a algunos de ustedes. ¿Ustedes han hecho este ejercicio de pedirle a Dios sabiduría? De tomar la decisión, Señor, yo quiero caminar como tú quieres que yo camine, con esa sabiduría divina, con ese sabiduría alto, dámela. Y seguramente lo hemos estudiado 100 y pico veces, porque el versículo madre para esto está en Santiago. Santiago 3, que pidamos sabiduría, la pidamos con fe. Tienes que buscarla, tienes que pedirla, tienes que tomar la decisión y tienes que ejecutar la acción de escudriñar la palabra de Dios para poder recibir la sabiduría de lo alto. Si no, no hay forma que la puedas tener. Salomón era el rey más rico. Había tenido de todo es de todo. Y cuando Dios le dice, pide lo que quieras. Y lo que le pide Salomón es sabiduría. ¿Para qué? Para guiar al pueblo escogido, al pueblo de Israel. Él pudo haber pedido toda la riqueza, él pudo haber pedido cualquier cosa. Entonces Dios, cuando vio eso, le dio sabiduría, pero vinieron todas las demás cosas. Y fue nuevamente el rey más rico de todos. Fue bendecido 1000 veces más. Y nosotros como líderes, no que yo no soy líder, si eres líder en tu casa, eres líder en tu trabajo, eres líder en donde te pares, eres líder porque eres un real sacerdote, eres de la familia real y tienes una responsabilidad con el reino que es el ministerio de la reconciliación. No que yo no soy un ministro de la iglesia, si eres ministro, a ti se te dio un ministerio de la reconciliación, de que le hables al mundo de Cristo, de lo que Él está haciendo en ti. Fuiste comprada con precio de sangre para anunciar las virtudes de Yeshua HaMashiach, perdón. Entonces, si tienes un ministerio, y para tener un ministerio tienes que ejercer un liderazgo, y para ejercer un liderazgo, amados hermanos, tienes que tener sabiduría. Así que búscala con todo tu corazón, búscala con todas tus ganas, búscala como si estuvieras desesperada buscando, en el buen sentido de la palabra, ese tesoro escondido, porque son los misterios del cielo. Nosotros tenemos, amado hermano, y me voy a parar un momentico allí,
como Él todo lo que promete lo cumple, Él dijo que no nos dejaría solo, sino que nos dejaría un apoyador, un ayudador, un consolador, en diferentes traducciones. Nos dejó a su precioso Espíritu, y Él lo llamó el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el que te va a revelar todas las cosas que Él y el Abba Padre, o sea que Yeshua y Dios, Padre e Hijo, hablan. Todos los misterios del reino de los cielos, Él te los quiere revelar. No estoy hablando de los brollos de la vecina y los misterios de quizás de una familia que tú conoces, que tú quieras saber. O de quizás mejores formas de cómo trabajar que no se te han revelado en tu trabajo, en tu negocio. Estamos hablando de los secretos que tiene Dios para ti, que te quiere revelar a través del Espíritu de verdad, la revelación y la guianza del Espíritu Santo. Pero tienes que pedirla. Y todo ese paquete que estoy hablando te viene cuando tienes la sabiduría de Dios. Búscala con ganas, búscala todos los días, atesórala en tu cuello, búscala bien, cuídala más que la plata, porque el temor al Señor es la base de la sabiduría. La segunda estrategia, obviamente, para adquirir sabiduría es meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra, amado hermano, la leemos. Voy a decir lo que me pasa a mí. La vemos con nuestros ojos. Nuestro amado pastor, no sé si está conectado, es como yo rayo la Biblia, la rayo, la subrayo, le pongo resaltadores amarillos, verdes, le pongo asteriscos, le pongo ganchitos. O sea, cuando tú lees la palabra, tus ojos se enfocan en la palabra de Dios. Después tú la hablas, tú la recitas y tú la oyes, porque la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué? El oír de la palabra de Dios. Y después tu mente se enfoca en la palabra y allí esa palabra empieza a cobrar vida, porque la palabra es viva y eficaz, y empiezas a ser uno con la palabra, porque empiezas a ser uno con Él y Dios te empieza a hablar, empiezas en esa conversación con el único libro que tiene autor que te habla y conversa contigo, porque es Dios, porque el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios, el verbo es la palabra. Entonces, están en ese proceso, tú la lees, tú la ves, te entra por la mente, tu mente se enfoca y se conecta con tu espíritu renovado y empieza el Espíritu Santo a revelártela y esa agarra vida hasta que se convierte, como dice nuestra amada Madre, nuevamente en carne de tu carne y hueso de tus huesos. La palabra es Jesús, hermano. Y Jesús mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Vive en nosotros. Quiere estar con nosotros. Quiere ser consultado. Quiere participar en todas tus decisiones. Desde las más chiquitas hasta las más grandes. Nosotros medita en la palabra. Medita en la palabra es meditar en Él. Es mantener tus ojos en Él. Dice la palabra que cuando tú meditas la palabra de Dios y no se aparta de tus labios, sino que la recitas todo el día. Déjenme parar un momentito. ¿Qué es meditar? Para empezar, por si acaso alguien tiene duda de lo que estoy diciendo. Meditar es que tú enfocas tu mente en algo y continúas enfocado y pensando en ese algo. Entonces, meditar es que te enfocas tu mente en la palabra de Dios y continúas pensando en esa palabra. Y dice la Biblia que cuando nosotros pensamos, o sea, meditamos continuamente en la palabra de Dios y no se aparta de tus labios, porque la palabra tiene que salir por tu boquita para que salga con poder y haga las cosas que tiene que hacer. Cuando dice la Biblia que le hablas a tus hijos y a todo lo que tienen que ver contigo, y después la guardas, significa que obedeces y actúas según la palabra. ¿Qué viene después? Lo que se sabe en el versículo. Que todo te saldrá bien.
Entonces, amados hermanitos y hermanistas, caminar con sabiduría, la sabiduría de Dios, que es lo que está establecido en la palabra, va a hacer que las cosas te salgan bien. Porque las vas a hacer como las ve Dios y las vas a hacer como quiere Dios que las hagas. Estoy como que repitiéndole por diferentes ángulos para adelante y para atrás para asegurarme que esto llega hasta tus tuétanos, hermano. Medita en la palabra, mantente enfocado en la palabra, que la palabra es viva y esa es la forma, es la única forma de adquirir esa sabiduría. La palabra es Él y cuando tú entras en esa dimensión de revelación de la palabra, estás entrando en comunión con Yeshua HaMashiach. Así como estábamos cantando, te estás haciendo un solo espíritu con Él. Y esa es la segunda estrategia, meditar en la palabra de Dios. Es la segunda estrategia para adquirir sabiduría. Proverbios 4, 10 al 13 dice: hijo mío, mire, esto, ya cuando empieza hijo mío, ya a mí el corazón se me acelera porque es tu papá diciéndote nuevamente: hijo mío, escúchame y haz lo que te digo. Es que este Dios es tremendo. Mira, a Él le gusta repetir las cosas porque Él quiere reconfirmártelas. Entonces aquí te está usando, te está repitiendo lo mismo con diferentes palabras. Hijo mío, escúchame. El versículo anterior decía: presta atención a lo que digo. Aquí te vuelvo a repetir: escúchame y haz lo que te digo. Allá te decía: atesora mis mandamientos. Aquí te dice: haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Entonces, ¿ustedes quieren tener una buena y larga vida? Yo quiero. Entonces, oído a la palabra de Dios y haz lo que te dice Dios, no lo que te dice el hombre. Porque a veces tenemos dudas, queremos tomar atajos, queremos usar nuestra propia inteligencia, nuestros propios recursos para resolver las cosas, pero ya tú sabes que Dios te dijo que le ibas a hacer de otra forma. Entonces, ¿por qué no haces como te lo dice Dios, que esa es la sabiduría divina, y quieres hacerlo como lo haces tú? Porque probablemente el resultado de lo que tú vas a hacer no sea bueno, mientras el resultado, lo que dice Dios, está garantizado que va a ser bueno y encima te va a garantizar larga vida. Sigue el versículo 11 diciendo: te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Si tú quieres caminar por los caminos correctos, por los caminos que te van a llevar a esa tierra prometida, por los caminos que te van a llevar a donde Dios te quiere llevar, tienes que caminar con sabiduría. Pero Él te dice aquí que Él te la va a enseñar, pero tienes que buscarla, ¿verdad? Sigue diciendo: cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás. Voy a pararme también ahí. Estoy recibiendo algo del Espíritu Santo. Problemas van a haber, vamos a tener problemas, ¿verdad? La Biblia habla de tropiezos, de aflicciones, etc. Y todos pasamos por problemas. A veces Él permite que pasemos por pruebas para trabajar nuestro carácter. Todo eso nos lo han enseñado, ¿verdad? Pero dice que no tropezarás, porque estás caminando con sabiduría. Los errores que nosotros cometimos con nuestra propia prudencia, como dice la Biblia, con nuestro propio entendimiento, ya no los vamos a cometer otra vez, porque vamos a hacer lo que dice Dios que hagamos. Entonces aquí te dice que no te detendrán ni vas a tropezar. Y vuelve y repite. Este Dios realmente es insistente porque Él nos ama. Hijo mío, empezó este versículo y ahora dice: aférrate a mis instrucciones.
el proverbio anterior hablaba de atesorar mis mandamientos. Aquí te está diciendo con más insistencia, aférrate, es que agárrate, los metes en el bolsillo, lo abrazas y de ahí no te saca nadie. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien. ¿Por qué? Termina diciendo, porque son la clave de la vida. Son la clave de la vida. Lo voy a dejar hasta allí. He ido bien despacito, he ido desmenuzando y escudriñando la palabra. Ustedes saben como a mí me gusta, porque quiero que llegue hasta tus tuétanos. Presta atención. Guarda sus mandamientos. Pide sabiduría. Toma la decisión hoy de buscarla con toda tu fuerza, como si estuvieras buscando ese tesoro que estábamos describiendo, y Él te la va a dar y tendrás una buena y larga vida. Aquí dice, esto es la clave: aferrarse a sus instrucciones, aferrarte a sus mandamientos, aferrarte y obedecer su palabra es la clave de una buena y larga vida. Medita en esto, en este día. Atesora esa palabra. Medita, ora con eso. Yo quiero buena y larga vida. Me aferro a tus instrucciones. Camino en obediencia, porque caminamos para agradarlo a Él, para exaltarlo a Él, sabiendo que sus pensamientos son más altos que sus pensamientos. Le encomendamos a Él todos nuestros caminos, todos nuestros proyectos, todas nuestras decisiones. Clamamos por esa sabiduría para tomar la decisión correcta. Nuestra madre está enseñando de decisiones, porque ahí está la clave para una buena y larga vida. Gracias, Abba Padre, por esa palabra que tú has soltado a través de mi boca. Yo sé que ha llegado a los corazones de tu pueblo. Yo sé que muchos necesitan esa palabra, que ha sido un refrigerio, que ha sido una roca, que ha sido una esperanza para de ahora en adelante pedir esa sabiduría tuya, Señor, para que caminemos con tus caminos, para que caminemos como a ti te agrada, para que caminemos y podamos llegar a donde tú quieras que nosotros lleguemos, para que tu nombre sea exaltado. Te doy gracias por esa palabra que es viva, esa palabra que sé que ha quedado escrita en los corazones, en las tabletas de los corazones de mis hermanos y hermanas, con tu puño y letra, Espíritu Santo, y que ya no se borrará de esto más nunca y para siempre, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Invocamos tu nombre desde esta mañana que estamos orando por ti y fuiste exaltado. Gracias por el mover de tu gloria, gracias por la revelación de tu palabra. Te amo y te bendigo con todas mis fuerzas, en el nombre de Jesús. Gracias, amados hermanos, ahí les dejo todo eso. Gócense. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día, hoy, no ayer ni mañana, es hoy. Y es hoy que nos vamos a gozar y a alegrar en Él. Así que ya sabes, pide sabiduría, afina tu oído y haz lo que Dios te dice, y entonces es sencillito, todo te saldrá bien. Uno casi como que no tiene ni que pensar, sino que Él piensa por nosotros. Él paga y se da el vuelto. Él te dio una medida de fe, te dio la palabra, Él nos equipa de todo. Solo cree, solo obedece, solo adora y verás la gloria de Dios, hermano. Está garantizado. Él lo hace una y otra vez, porque Dios es bueno, porque Dios es requete bueno y porque para siempre es su misericordia. Que tengan un recontra requete bendecido día. Los amo y los bendigo 70 veces 7 en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Que el amor, ese amor eterno, ese amor que no podemos a veces entender cuán grandote es, el amor de tu Abba Padre, la gracia y favor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su precioso Espíritu, el Espíritu de verdad, esté con ustedes
ahora y siempre. Bendiciones, bendiciones. Y soy uno contigo, en honor a ti. Mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti. Te adoramos, Señor. Te bendecimos con toda nuestra fuerza. Mi alma aún ha de alabarte y adorarte. Cántale al Rey. Cántale al soberano de la tierra. Cántale a Dios. Cántale al Rey de Reyes. Que por encima de Él no hay nada ni nadie. Que Él es lo más importante para ti. Eres